hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. ¿Se escucha bien ahí en el fondo? Amén, amén. Vamos a volver a orar para que el Señor, así como oraba nuestro hermano Teto, el Señor pueda abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, y que la palabra traiga esos cambios que quiere producir en nosotros. Padre Celestial, estamos aquí en tu presencia. Una vez más acudimos a ti, Señor, porque necesitamos de ti, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en todo hablar, Señor, en toda expresión, y que se pueda mover libremente entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 20. Hoy nos toca esa porción de la palabra. Mientras estábamos alabando, fue un buen tiempo de alabanza. Estaba preguntándole al Señor, o más bien pidiéndole que me ayude, ¿verdad?, en este tiempo de dar la palabra. Y sentí en lo profundo de mi corazón, mientras no me acuerdo qué alabanza se cantaba, porque uno cuando viene a predicar tiene todo preparado, un esquema, un bosquejo, y ya sabe más o menos lo que va a decir, ¿verdad?, lo que preparó. Pero le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres? Y el Espíritu Santo fue claro conmigo y me dijo, quiero que Cristo sea exaltado. Amén. Hermanos, que hoy nos vayamos de acá sabiendo y entendiendo que solamente Jesucristo tiene que ser exaltado en nuestras vidas. El Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y todo eso para la gloria de nuestro Padre. Y justamente en este capítulo, en el versículo 20, dice que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, dice. Es como que la cúspide de esta porción y la cúspide del creyente es glorificar a Cristo. Hermano, nosotros tenemos, a medida que vamos viviendo la vida cristiana, tenemos que ir entendiendo cada vez que damos pasos que nosotros fuimos hechos para glorificar a Cristo, para vivir para Cristo, para experimentar a Cristo. Para eso fuimos hechos, para eso el Señor nos rescató, nos santificó, nos apartó, nos hizo santos. Pero llegar a eso tiene un proceso, no es algo de la mañana a la tarde a la noche, no es algo rápido. Nosotros vemos que en esta carta, entrando ya en la carta, es una carta de agradecimiento del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. El hermano Tomás en la introducción ya nos explicó eso. Y esa carta también se caracteriza por el gozo. Y también tiene una característica peculiar esta carta, que tiene que ser la característica del creyente. ¿Cuál es? La humildad. La humildad. Hermano, el apóstol Pablo, en Filipenses 3:17 dice, imítenme a mí, dice. Imítenme a mí, dice. Y él en esta carta se presenta como siervo, como esclavo, porque él quiere mostrarle a la iglesia lo que es el servicio, lo que es ser un siervo del Señor. Hermano, esa palabra siervo es esclavo. Es una persona que no tenía ningún privilegio en esa época. En cambio, en otras cartas, Pablo se presenta como en Corintios, en Gálatas, como apóstol, porque tenía que defender su apostolado. Pero acá se presenta como siervo, esclavo. Entonces, el apóstol Pablo nos va mostrando, imítenme a mí. Y hay un versículo clave en esta carta que con la ayuda del Señor, cuando se llegue ahí, ¿verdad?, podamos tener claridad, pero es
la cúspide del Evangelio, que está en Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir es un sentir de humildad, de servicio, de esclavitud, de siervo, de esclavo. Entonces Pablo en otra porción de la palabra dice: imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Entonces tenemos dos ejemplos de siervos: el Señor Jesús y el apóstol Pablo. Y Pablo dice: imítenme a mí, a los hermanos. ¿Imítenme en qué? En la humildad. En la humildad. Porque si somos siervos, esclavos, pero de verdad, si experimentamos eso, nosotros vamos a librarnos de muchas situaciones. Y Pablo quiere mostrarle en esta porción de la palabra su experiencia que estaba viviendo en Roma. La experiencia que estaba viviendo en Roma. Y algunas situaciones que estaba viviendo en Roma, que también ya estaban empezando a vivir los hermanos en Filipos, que era un poco de envidia, un poco de rivalidad, un poco de contención, peleas. Entonces Pablo no va directamente al problema, sino va a la raíz del problema. Ahora, para llegar a ser un siervo, como fue el Señor, para llegar a ser un siervo, como fue Pablo. Por supuesto, hermano, hago un paréntesis. Nosotros no tenemos la carga que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? O si no, a veces nos podemos poner la vara un poco alta. Pablo fue una persona que tuvo una misión muy importante, ¿verdad? Que era predicarle a los gentiles, fundar iglesias. Entonces el Señor tuvo que tratar mucho con él para poder usarlo mucho también. Pero eso no significa que, bueno, el apóstol le tenía una visión, decía: nosotros no podemos anhelar tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo. Y la misma actitud, haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma manera de pensar, la misma actitud que hubo en el Señor. Y no vamos a leer esa porción, ¿verdad? Pero está hablando ahí del descenso de Dios a la tierra en la persona de Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermanos, podemos ver, y el Señor me está mostrando mucho en este último año, que si tenemos un corazón humilde, nosotros vamos a poder caminar en santidad. Ahora, para llegar a eso, el apóstol Pablo, para llegar a ser un siervo útil, tuvo que pasar por muchas situaciones, muchas pruebas. Tuvo que ser quebrantado. Y el objetivo de todas esas pruebas, esas situaciones, esos quebrantamientos, es vivir y experimentar a Cristo. Ese es el objetivo, hermano. El objetivo de nosotros, como creyentes, cada situación que nos pasa, cada problema, cada alegría, cada progreso, es poder experimentar más a Cristo, vivir más a Cristo, aprender más de Cristo. Ese es el objetivo. Y nosotros vamos a ver una persona en estos 8 versículos, el apóstol Pablo, como cuando una persona llega a ser verdaderamente humilde, llega a ser verdaderamente un siervo quebrantado, ya pasó por un tiempo de la disciplina de Dios, porque Dios a veces nos disciplina para que podamos participar de su santidad. El Señor puede usarnos fructíferamente. ¿Y qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa en nosotros? Nuestra vida, dejamos de amarnos a nosotros, dejamos de preocuparnos y de ocuparnos en nosotros y vamos viendo más los asuntos del Señor. Hay un proceso ahí, cada vez menos de Mariano, menos preocupado por mis situaciones, menos estresado por eso, y me voy preocupando y me voy ocupando, mi corazón se va llenando del Señor y lo único que al final me interesa es Cristo, su evangelio y su gloria. A eso debemos apuntar, a eso debemos apuntar. Nosotros todavía, o algunos de nosotros todavía, me incluyo, estamos muy
concentrados en nosotros mismos, muy concentrados. Todavía estábamos ahí. Entonces el Señor ahí tiene que enviar alguna tormentita, alguna situación para despertarnos, para que podamos ver a Cristo, para que podamos experimentar a Cristo y glorificar y vivir a Cristo. Hermano, un creyente en todo momento tiene que glorificar y exaltar a Cristo. Amén. Y empieza la carta, hermano, el versículo 12 al versículo 14, diciendo, Pablo empieza comentándole algunas cosas. Entonces, vamos a ir entrando ya en estos versículos, vamos a ir leyendo por porciones, sabiendo que este hermano Pablo, que es el ejemplo que hoy queremos hablar, que hoy quiero hablar, era ya un hombre quebrantado, era un hombre, y vamos a ver las características, cómo se comporta un hombre quebrantado. No, acordémonos que él estaba preso. Cuando él escribe esta carta, está preso y dice, quiero que sepáis, versículo 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiero que sepáis, Pablo está en Roma, preso, trabajando con la iglesia en Roma, y de ahí le escribe a los Filipos. Epafrodito va, le explica algunas cosas, y él empieza a escribir una carta. Y le dice, yo quiero que sepan lo que me ha sucedido, las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas? Las cadenas, los soldados, los insultos, las pruebas, las blasfemias, todas estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Increíble. O sea, Pablo no está acá ocupado ni preocupado en hablar de su situación personal. Que él estaba en una cárcel, en una casa alquilada, dice en Hechos 28. Con un guardia encadenado. Dice en Efesios que la cadena era corta, en Efesios 6. Ahí, pegadito a él estaba. Y dice la tradición que cada 6 horas se cambiaba de guardia, de soldado. Cada 6 horas venía. Entonces él estaba, imagínense, hermano. Y él en ese momento se preocupaba y se gozaba de que el Evangelio ha progresado. ¡Qué alegría! En medio de esa situación difícil, ha progresado el Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo. De tal manera que la gente que estaba ahí, no solo los creyentes, sino los inconversos, esa palabra patente, se ha manifestado que estoy preso por Cristo. O sea, la gente vio que yo estoy preso por la causa de Cristo. No porque hice mal las cosas, no por dejar de cumplir una ley, no por ser un estafador, no. O sea, yo estoy preso por Cristo y el Evangelio progresó en todo el pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era esa guardia imperial, esa guardia pretoriana, un servicio directo del César de un cuerpo militar. ¿Sabes? Como en un lugar específico del César y toda una guardia militar. Y algunos hermanos dicen que Pablo vivía ahí, otros hermanos dicen que vivía en las afueras. Yo creo que vivía en las afueras, ¿verdad? Pero no importa. Lo importante es que Pablo pudo predicar a los romanos, a todas estas personas, estos militares, inclusive poder llegar al César, un lugar donde no se podía entrar. Entonces el Señor lo pone en la cárcel para que el Evangelio también escuchen estas personas. Imagínense estos soldados que cada 6 horas se turnaban, 6 horas con Pablo. ¿Pablo le hablaba al Evangelio? Imposible que no le hable, ¿verdad? Otra vez. Y algunos se habrán convertido. Y iban al pretorio. Y Pablo, ¿viste que te habla de la causa de Cristo? ¿Y vos te convertiste? Sí, yo me convertí. Y venía después, otra vez, ¿qué tal? No, estoy ahí con problemas con mi señora. ¿Y el Evangelio? Sí, le hablé al otro. Y el Evangelio sigue creciendo. Amén, aleluya.
No importa si estás acá, estás escuchando el Evangelio. Y la gracia de Dios, la misericordia de Dios hace que estos soldados que nunca hubiesen escuchado el Evangelio, gracias a una situación difícil, pudieron escuchar el Evangelio. Y se pudieron salvar. Y hoy están con el Señor. Imagínense. Y a todos los demás, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría, versículo 14, de los hermanos. ¿Por qué? Porque había un temor, hermanos. Porque la iglesia era perseguida. Había un temor. Y los hermanos que tenían miedo de hablar, por supuesto, ¿verdad? Cuando entra el temor, nos bloqueamos, vergüenza. Ellos tenían que dar su vida. No yo, calladito nomás, sí, yo soy cristiano, sí, más o menos. No, si Pablo, nuestro hermano, está preso, le está hablando a los soldados que lo pueden matar y se anima a hablar y no tiene miedo y está dispuesto a morir por Cristo, ¿cómo nosotros no vamos a hablar si estamos libres? Entonces, el ejemplo de un hombre impulsó a otros hombres a hablar del Evangelio. Así como el ejemplo de Cristo nos impulsó a esos apóstoles a hablar y a dar su vida por Cristo, nosotros vemos en el apóstol Pablo, o ellos ven, y nosotros también por medio de la palabra, que hablaban el Evangelio. Y estos hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, gracias a sus prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar del Evangelio. Dejemos de ser egoístas, dejemos el temor. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar del Evangelio. Y el Evangelio fue creciendo. Y el Evangelio fue progresando. El Evangelio, hermanos. Nunca nos olvidemos del Evangelio, que nos salvó. Entonces ya no importa mi vida, dice Pablo. Ya no importa. Y estos hermanos también. Vamos, ánimo a predicar el Evangelio. Dos cosas vemos en estos 3 versículos. La guardia imperial pretoriana, como se le llama, escuchó el Evangelio. Hermano, ¿dónde estás trabajando? Capaz estás trabajando en un lugar donde es difícil que vaya un pastor, un evangelista, un ambiente difícil, donde posiblemente escuchen el Evangelio. El Señor te puso ahí para que hables del Evangelio. El Señor te puso ahí donde estás. Sí, pero ahí tenés el poder, tenés la gracia, el poder del Espíritu Santo para hablar, abrir la boca, decir lo que Cristo hizo en tu vida, explicar el Evangelio, proclamar, mejor dicho, el Evangelio, y esa persona se puede salvar y ser salvada de por vida, hermano. Estás ahí para predicar el Evangelio. No necesitas ser evangelista ni pastor, no. Estás ahí para predicar el Evangelio. El Señor te puso ahí para predicar el Evangelio. Amén, hermano, por las campañas evangelísticas. Amén, pues la gente se salva y Cristo es anunciado. Pero amén por el Evangelio silencioso de los hermanos. Silencioso digo que nadie sabe que predican en sus trabajos, en sus barrios. Y el progreso, y sigue progresando el glorioso Evangelio. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿O todavía estamos demasiado centrados en nosotros mismos? Sí, yo soy un siervo del Señor. ¿Sos un siervo del Señor? ¿Sos un siervo? ¿Soy un siervo del Señor? Mientras uno, hermano, prepara la palabra, es como que el Señor me dijo, Mariano, ¿sos un siervo? ¿Estás dispuesto a todo? ¿O esto no? ¿O a todo? Esclavo. Y en Hechos 21 le dijeron a Pablo, no vayas, no subas. Hechos 21, creo, a Jerusalén, porque hay una situación difícil. Y Pablo le dijo, no solamente estoy dispuesto a pasar esa situación difícil, sino estoy dispuesto, esa es la palabra, a morir por el Señor Jesús. No. ¿Cómo yo no voy a morir por el Señor después de lo que Él hizo por mí? Imposible. Cuando se dimensiona, se entiende, se vive, se empieza a valorar el Evangelio. Yo no puedo valorar algo que no entiendo y algo que no vivo. No puedo. Tenemos que, hermanos, tenemos que aprender a valorar
a darle el valor del Evangelio. Y salir de acá y hoy, mañana en el trabajo, Cristo, Cristo, Cristo. El Evangelio, el Evangelio. ¿Hace cuánto, hermano, que no le hablas la palabra a un inconverso? ¿Hace cuánto? Pero vienes a todas las reuniones. Y a veces animamos, hay que venir a las reuniones. Sí, claro que hay que venir a las reuniones, por supuesto. Pero ¿hace cuánto que no abres tu boca para hablarle a alguien y decirle, Cristo es el Salvador del mundo? Eres un pecador. Si no te arrepientes, tu destino final es el infierno. Pero Cristo en su amor, el Evangelio son las buenas noticias. Dios haciéndose hombre en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, vino a la tierra a morir, a pagar el precio por cada uno de nosotros. El glorioso Evangelio. Hermano, prediquemos el Evangelio. Que hoy sea una palabra donde haya ese impulso, ese ánimo a salir acá y predicar, predicar, predicar. Si no estoy equivocado, después me pueden corregirlo, hermano, este local dentro de 4 o 5 meses se deja de alquilar, termina el contrato. Amén. Está diciendo, Señor, amén, Señor. A un local nuevo, Señor, más grande. Ya no este local. Un local nuevo, Señor, más grande. Para que más personas puedan escuchar tu palabra. Dame, Señor, eso. Danos. Por favor, Señor. Ya queda chico pero no nos acomodemos. No nos acomodemos. Ya está, ya estamos, ya no. Prediquemos. Hermano, ¿ustedes creen que el Señor no nos va a dar un local más grande? O sea, es el Señor. O sea, el Señor hace, ahí tiene un local más grande. Así, así. Nosotros, hermanos, nos desesperamos y no, tranquilo, ustedes prediquen mi evangelio. Yo les voy a dar el local. ¿Creemos? No nos acomodemos. Pero no por una cuestión de número, sino por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que prediquemos su evangelio. Amén. Versículo 15. No todo era color de rosa en la iglesia en Roma. No todo era color de rosa. No todo era color de rosa en la iglesia en Corinto. No todo era color de rosas en Filipo. No todo era color de rosas en la iglesia en Galacia. No todo es color de rosa en la iglesia en Fernando. ¿No? Porque todavía tenemos el pecado en nosotros. Todavía no somos lo suficientemente humildes. Todavía el quebrantamiento no ha llegado a esas profundidades que deben llegar. Versículo 15 al 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo llegó a Roma, estaba la iglesia, y un grupo de hermanos, estos son hermanos. Estos, es bueno aclarar, estos que predican, los del versículo 15, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, son hermanos, no son falsos. Porque vemos que Pablo se gozó de que predicaban el evangelio. Si no eran hermanos, iban a predicar otro evangelio y Pablo iba a denunciar eso. ¿Qué pasó? Llegó el apóstol Pablo y un grupo de hermanos se gozó del apostolado, del ministerio de Pablo. Pablo era un hombre lleno de gracia, de amor, posiblemente carismático. Entonces, la mayoría de los hermanos aprobaban ese ministerio. Pero hubo otro grupo de hermanos, liderados por algunos hermanos,
Esto es, hermanos, lo que se especula que es el problema, porque no se sabe a ciencia exacta. Pero la gran mayoría de comentaristas dicen esto, que no estaban conformes, porque es como que Pablo vino y les sacó el lugar de preeminencia que tenían ellos. Es como que venga un hermano acá y, wow, qué bueno este hermano, viene a predicar. Y un grupo va con él, sí, aceptan el liderazgo, pero otro grupo, no sé si doy nombre de qué grupo, hermano, no, mejor no, ¿verdad? O sí, no, un grupo de hermanos liderado por el hermano, no, ya lo voy a mirar, hermano, todo. No, mentira. Pero es para que entendamos, no. Y atrás de él otros hermanos, nosotros también vamos a predicar. Vamos a predicar también, ellos predican, nosotros vamos a predicar. Pero ¿por qué lo hacían? Por envidia. ¿Y cuál era el objetivo? Traerle aflicción a ese hombre. Vamos a predicar. Sí, vamos a predicar. Pero no se ven las intenciones, para acá se sabía. Imagínense, hermanos, cómo nosotros podemos predicar. Inclusive yo puedo estar acá predicando con una mala motivación, la motivación incorrecta, querer la vanagloria, querer llevar aplausos o querer superar a otro hermano que predica. Pero si Pablo está acá, hubiese dicho, no importa, Cristo es glorificado, Cristo es anunciado. El domingo pasado o el antepasado se habló, las motivaciones después las vamos a tener que rendir cuentas al Señor. No es que se quedan así. Y Pablo acá le quiere dar preeminencia al Evangelio. No, es que a Pablo no le interesan las motivaciones, porque en este mismo capítulo, en el capítulo 2, versículo 14, dice, haced todas las cosas sin murmuración. No, es que no le interesa. Entonces había dos grupos. Y esos grupos, un grupo amaban a Pablo, su ministerio y el Evangelio que él predicaba, y el otro grupo no amaban a Pablo. Ese era. No tenía nada que ver con Cristo, era a Pablo. ¿Qué los convirtió en rivales? Hermano, ¿qué los convirtió en rivales? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y acá van algunas aplicaciones. ¿Qué los convirtió en rivales? Rivales de ellos contra Pablo, no de Pablo con ellos. La envidia. ¿Qué es la envidia? No es querer lo que él tiene, eso es codicia. La envidia es que el otro no tenga lo que tiene. Eso es. Uf, qué bárbaro. ¿Cómo predica ese hermano? Predica mejor que yo, Señor. Aleluya, porque le parta un rayo. Ay, Señor, sí, alabado sea tu nombre. Ay, yo ahora voy a estudiar más, ahora yo voy a estudiar más. Y Ana, le voy a mostrar a ese que, hermano, eso pasa en el corazón. Eso pasa en el corazón. Es triste, pero es la realidad. ¿Y qué tal predico? No predica bien ese, ya no le vamos a dar a ese hermano. No, yo nomás tengo que predicar. Y nosotros nomás, no. Y esa iglesia acá, floja, no son como nosotros, no, flojos son. Y la otra iglesia, no tiene la visión que tenemos nosotros. Y no sabes que lo que hay en tu corazón es envidia. Y no estás viendo la envidia. Y puedes estar trabajando, puedes estar predicando, puedes estar sirviendo por envidia. Esa palabra contención del versículo 16 significa eriteia, es una palabra ambición personal. Cuando se usaba esa palabra ahí en esa época se entendía, significa tenía fines partidarios, un espíritu mercenario y ambicioso. Terrible era esa palabra. Una persona que sale a buscar votos. Ahí se va el eriteia. O sea, un espíritu sectario dentro de la misma iglesia local. ¿Se acuerdan? Yo soy de Pablo, Pedro, Apolos, y algunos no, yo soy de Cristo, pero igual estaban dividiendo. Sí, yo estoy con él mejor, con este hermano me siento más cómodo y acá me siento más cómodo. Hermano, la envidia puede destruir tu vida. Si no vas a Cristo a pedirle a Cristo que te saque la envidia. Y hoy podés estar sirviendo con envidia y no te das cuenta. ¿Y cómo sé que estoy bien? Rivalidad.
¿Qué produce la envidia? Rivalidad. Y en esta iglesia local, no en esta acá, en esta iglesia local de Filipo había dos hermanas, dos mujeres peleándose. Qué raro, ¿verdad? Dos mujeres peleándose. Filipenses 4:2. El micrófono por algo fue, ¿verdad? Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, ya había. ¿Y cuál era la solución? Bueno, vamos a hablar, vamos a sentarle. Y una a la dos tiene que ceder. Una a la dos y tiene que ceder. No es así. No tenés que ceder. Tenés que ser como Cristo. Y eso nos une. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Saber que el Evangelio está por sobre todas las cosas. Saber que Cristo es el centro de nuestras vidas y no nosotros. Y después los detalles se van a solucionar. Difícil, hermano, porque todavía hay mucho de nosotros mismos. Y mejor sí. Entonces Pablo ve eso. En Roma ya hay problemas. Cuidado ustedes. Son una iglesia de ejemplo, me ayudaron, pero tengan cuidado. Por eso les da esa hermosa porción de la palabra que se va a predicar más adelante, que es la de Efesios 2, del 5 al 11. Ahí se muestra, ahí le van a enseñar. Miren lo que hizo Cristo. Miren el sentir que tuvo Cristo. Miren cómo Cristo se humilló. Miren cómo Cristo se dejó matar por amor. Ese sentir quiero que tengan los creyentes. Yo tengo ese sentir, dice Pablo, imítenme a mí. Y ustedes deben tener ese sentir. ¿Cuál es el sentir? El sentir que tuvo Cristo de dar su vida por nosotros. Si nosotros tenemos ese sentir, si nosotros vivimos el Evangelio, si nosotros comprendemos el Evangelio, hermano, esta iglesia va a explotar. La vida cristiana consiste en comprender, entender el Evangelio y a Cristo. Gracias, Señor, por las pruebas, porque eso nos llevan a conocerte más a ti. Gracias, Señor. Los unos anuncian a Cristo por contención, versículo 16, no sinceramente, ellos pensaban añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, ese por amor es por amor a Pablo. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Me gocé, hermano, cuando leí esto. O sea, el apóstol Pablo y un grupo de hermanos estaban ahí defendiendo el Evangelio. Otra característica de un siervo útil, defiende el Evangelio. El Evangelio a Cristo le costó sangre. Nosotros debemos defender el Evangelio con sangre, hermano. Debemos defender el Evangelio, hermano. Claro, con un espíritu de mansedumbre, nos dice en 1 Pedro 3:15. Por supuesto. No ser contencioso, no ir, yo voy a defender el Evangelio y ¡bren! Le doy uno. No. Con un espíritu, pero defender el Evangelio. Hermano, ¿cómo no vamos a defender el Evangelio? Imposible no defender el Evangelio, hermano. Imposible. Y Pablo dijo, si alguien predica otro Evangelio, sea disciplinado. No, maldito. No existe, no se puede. Y hay hermanos por estos 2000 años que han defendido el Evangelio, hermano, que han dado su vida por el Evangelio, para que nosotros podamos tener esta palabra, para que nosotros podamos tener comentarios que nos ayudan a entender, maestros. Esas personas, esos hermanos defendieron y dieron su vida por el Evangelio, y no necesariamente muriendo, sino entregando su vida, estudiando, teniendo tiempo con el Señor, 3, 4, 5, 6 horas con el Señor, para que el Señor le pueda revelar algo y nosotros podamos ver lo que ese hermano sufrió. A nosotros ya nos llega, ¡pum!, revelado. Y amén, por esos hermanos que sufrieron, amén. ¿Por qué? Entendieron que eran siervos, esclavos, su vida ya nada. Un solo objetivo, ¿cuál? Que Cristo sea exaltado. Ya no le importaba nada. A eso debemos apuntar. A eso debemos apuntar, a que Cristo sea exaltado y dejar de mirarnos a nosotros mismos. Dejar. ¿Qué pues? Versículo 18. Que no obstante, de toda manera o por pretexto,
Cristo es anunciado y en esto me gozo. Amén. Pero Pablo, mira que ese está hablando mal de vos, Pablo, Mira que el hermano Pepito está hablando mal de vos, Pablo. Así que le vamos a agarrar, Pablo. Otra característica de un siervo quebrantado, ¿cuál es? Pasa por largo las ofensas. No importa. ¿Qué predica? No, predica bien. Predica bien. Díganme qué predica. Predica bien. Predica bien sobre la persona de Cristo, predica bien sobre la obra de Cristo. Y es un buen evangelio, Pablo. Predica bien. ¡Amén! ¡Me gozo! ¡Cristo es anunciado! Sí, Pablo, pero ¡amén! Sí, acá al lado. ¿Qué predican? A Cristo. ¡Amén! Sigan predicando a Cristo estos hermanos y que la gente se siga salvando. Ahora, si predican otro evangelio, vamos a denunciar públicamente si es posible. Ahí no, porque predican otro evangelio o allá. Pero si predican a Cristo, amén. Ese es Pablo. Capaz nosotros todavía no somos así. Bueno, el Señor tenga misericordia y siga haciendo el trabajo. Pero a Pablo le importaba el evangelio, el evangelio. Me gozo porque predican el evangelio. Porque el evangelio era un evangelio puro. Vuelvo a repetir, son hermanos que tenían en su corazón envidia, que tenían que pelear con ese pecado tan dañino que produce la división de la iglesia. La vida cristiana no se trata de mí, decía un hermano, se trata de Cristo y su evangelio. El pastor Miguel Núñez decía esto. La vida cristiana no se trata de mí, se trata de Cristo y de su evangelio. Punto. Si nosotros logramos entender eso, hermano, no es fácil. Estamos en ese proceso. Entender que esta vida que yo llevo, hermano, no puedo estar todo el día pendiente de mí, si tengo trabajo, si me alcanza, si no llega, que Cerro perdió el campeonato, que acá, que esto, que aquello. No. Se trata de Cristo y del evangelio. Pero ¿cómo llego a eso? Quebrantamiento. ¿Querés? Sí, Señor, quiero. Amén. Te voy a poner pruebas. Muchos o algunos o muchas personas se acercan a Dios pensando que Dios le va a solucionar los problemas. Y Dios no te va a solucionar los problemas. Dios te va a solucionar el problema, el pecado. Ese te va a solucionar. Ese. Si no eres del Señor, te va a solucionar ese problema. Que hoy estás enemistado con Dios. Entonces Cristo viene, paga el precio, nos arrepentimos por gracia, por medio de la fe, somos salvos y tenemos paz para con Dios. Problema resuelto de por vida. Cristo pagó el pagaré, dicen Colosenses, fue pagado. Ya no hay deuda, ya no le debo nada a Dios y puedo acercarme a los pies de mi Padre Celestial por los méritos de Cristo. Y soy justificado. Y en esa justificación empieza la santificación para después ser glorificado. Pero a veces creemos y se nos enseña y otro evangelio enseña que Cristo te va a solucionar tu problema en la tierra. Y tenemos la mirada en la tierra cuando Pablo dice en 2 Corintios que tenemos que tener la mirada adelante. Como esa nadadora que explicaba el hermano el domingo pasado. Ahí tenía, hermano, ya falta poco para que el Señor venga. Falta poco, hermano, falta poco. O para que nos lleve. Ya está. Estamos ahí, minuto 40 del segundo tiempo. Falta poco. Gracias, Señor, gracias. Ya estamos ahí. Versículos 19 y 20 para terminar. Y la segunda parte del versículo 18 encaja con el 19 y 20. Y me gozaré aún. Tiene relación con el 19 y 20. Me gozo porque Cristo es anunciado. Y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida
o por muerte. Amén. Miren, hermano, el versículo 19, lo interesante. Me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Miren la interacción que hay aquí en este versículo de la responsabilidad humana y la intervención divina. ¿Ven? La responsabilidad humana, la oración de los hermanos filipenses para con Pablo. Y la intervención divina, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ese es el equilibrio perfecto. Nuestra responsabilidad para nuestro andar diario y confiar en el poder del Espíritu Santo. No, yo voy a esperar que Dios obre y mientras sigo. O yo oro y nunca le pido el poder y vivo cansado y estresado y agotado. Y me vuelvo un hermano exigente. Conmigo mismo estoy hablando. No me doy descanso, no. Un equilibrio. Oramos y el Señor nos va cargando con el poder de su Espíritu Santo. Clamamos y el Señor responde. Amén. Qué importante la oración en estas cartas. Estamos viendo que la oración es importante. La oración corporativa y la oración individual. Porque sé que por vuestra oración, yo seré, esto resultará en mi liberación. Y hay dos posturas ahí en la liberación. Algunos hermanos creen que es la liberación, que el Señor ya lo va a llevar y lo va a librar. Y otros hermanos, yo estoy ahí entre ellos, es la liberación de la cárcel. La liberación de la cárcel. Pablo iba a ser libre. Porque después Pablo salió y visitó algunas iglesias. Y después vuelve a Roma y escribe 2 Timoteo y ¡pum! Le cortan la cabeza. Pablo estuvo 2 veces preso en Roma. Acá es la primera. Y después, un tiempito después. Entonces Pablo fue liberado. Por eso él dice, conforme a mi anhelo. ¿Cuál era ese anhelo? La liberación, salir. Conforme a mi anhelo. Y esperanza de que nada seré avergonzado. En ese tribunal romano, nada voy a ser avergonzado. En nada. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Esa palabra, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora también dice, como siempre. O sea, como siempre, las pruebas, las situaciones. Cristo será magnificado. Y terminamos con esa frase, hermano. ¿Será magnificado dónde? ¿En la iglesia? No, en mi cuerpo, dice Pablo. Sea que, o por vida o por muerte. Y ahí empieza, teniendo toda esa claridad que el Señor nos da por medio de su Espíritu, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba dispuesto a las dos cosas. Pero ese que Cristo sea magnificado, hermanos. Magnificar significa hacerse grande. No significa que Cristo se pueda hacer más grande, porque Cristo ya es grande, sino que a través de mi vida, a través de mi cuerpo, las personas puedan ver grande a Cristo. Eso significa. En otra versión dice dar honor, y en la versión NBI, en la versión de Biblia de las Américas dice Cristo sea exaltado. O sea, no me importa si yo vivo o si yo muero. Lo único que yo deseo es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Lo único que quiero es el Evangelio. Que ya nadie me diga nada, dice Pablo en Gálatas 6:17, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. No me hablen de la circuncisión, no me hablen de la ley, no me hablen de otro evangelio. En mi cuerpo llevo las marcas de Cristo y Cristo así es exaltado. Posiblemente, hermano, nosotros no tengamos que dar nuestra vida por el Señor en este contexto, pero yo en mi trabajo, Cristo puede ser exaltado. En mi casa, cuando mi señora me ve, Cristo tiene que ser exaltado. La meta final de los creyentes es que Cristo sea exaltado. No hay otra cosa más preciosa. Y mi corazón explota de alegría. Cristo, tú seas exaltado. ¿Qué otra cosa, hermano, podemos predicar?
¿Qué otra cosa podemos vivir? ¿Qué otra cosa? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. No me importa nada. Si me tienen que matar, mátenme. Si tengo que vivir, voy a vivir para seguir exaltando a Cristo. Cristo sea exaltado siempre por los siglos de los siglos. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por morir por este grupo de pecadores. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a exaltarte en cada situación. Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Qué terrible expresión de amor. Tanto amor puede tener un hombre en la tierra como el apóstol Pablo, sí. Por eso dice, imítenme a mí, así como soy yo. Así como estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, así quiero que sea la iglesia. Y déjense de pelear, le dice a esas hermanas. Miren a Cristo, les voy a mostrar. Mírenme a mí en la cárcel, 24 horas con un soldado, solo, abandonado, triste. Pero a él le importaba el evangelio de Cristo. Aleluya, Señor. Qué terrible es el Espíritu Santo, lo que puede producir en un pecador. Terrible. Si nos dejamos llevar por su Espíritu. Cristo sea exaltado. Amén. Vamos a orar.